Episodio 1. El nacimiento que el cielo no pudo evitar. Nadie rezó por ella el día que nació. Las campanas repicaban como gritos desgarrados mientras la tormenta desgarraba el cielo en dos. En aquel pueblo donde incluso las oraciones se susurraban por miedo a ser escuchadas, Salomé vino al mundo envuelta en un escándalo de viento, agua y sangre. Su madre, una novicia de ojos demasiado grandes para la fe, apenas tuvo fuerzas para sostenerla entre los brazos antes de que el alba la reclamara como suya. Nadie quiso saber el nombre del hombre que sembró aquella semilla prohibida en el vientre sagrado. Nadie preguntó. Nadie contestó. Era más fácil cargar la culpa sobre el misterio. La anciana partera, con manos curtidas y temblorosas, miró a la criatura bajo la luz temblorosa de un cirio y murmuró, como quien dicta una condena: ella no pertenece a este lugar. Pero no fue el diablo quien reclamó su alma. Fue algo mucho más antiguo. Algo que ni el mismo cielo pudo borrar. Salomé creció como crecen las flores prohibidas, hermosa, resistente y extrañamente inmune a las heridas invisibles que los susurros sembraban a su alrededor. Desde pequeña, su presencia parecía distorsionar el aire, como si el mundo entero contuviera la respiración cuando ella pasaba. Los ancianos la evitaban. Las mujeres la miraban con recelo. Los hombres rezaban y pecaban en la misma exhalación. La primera vez que Salomé sintió el peso de su diferencia fue a los 9 años, la noche en que soñó con un hombre cubierto de luz. Él no habló, no tocó, solo extendió la mano, y en su palma ardía una rosa hecha de fuego blanco. Al despertar, encontró una marca en su piel, una pequeña cruz, justo entre sus costillas, donde ningún ojo humano podría verla, salvo aquellos que ya habían perdido su alma. A partir de esa noche, Salomé comenzó a escuchar susurros en el viento. Voces sin rostro que la llamaban prometida, elegida, precio. ¿Pero el precio de qué? ¿De un pecado que no cometió? ¿De una promesa que no recordaba haber hecho? Mientras sus compañeras jugaban a ser esposas y madres, Salomé descubría que su cuerpo era otro tipo de templo. Uno que despertaba deseos no pronunciados, miradas furtivas, pecados latentes. No importaba cuánto intentara ocultarlo bajo vestidos ásperos y miradas bajas. No importaba cuántas veces se persignara antes de dormir. Su mera existencia era una provocación. La iglesia del pueblo, un edificio agrietado y orgulloso, se convirtió en su refugio. Allí, bajo la sombra de santos mutilados y vírgenes que parecían llorar lágrimas de piedra, Salomé buscaba respuestas que nadie se atrevía a darle. Y fue en uno de esos días silenciosos, cuando el sol parecía sangrar a través de los vitrales rotos, que un hombre de sotana negra se le acercó. No era el párroco habitual. No llevaba el olor agrio de la resignación ni la mirada cansada de los que han perdido su fe. Este hombre, alto, de cabellos como ala de cuervo y ojos de un azul herético, se arrodilló a su lado y, sin mirarla directamente, murmuró: «Te han mentido desde que respiraste por primera vez, pequeña. No naciste para pedir perdón. Naciste para ser reclamada». Salomé no entendió entonces el alcance de aquellas palabras. Pero en algún rincón olvidado de su alma, una puerta antigua, sellada por generaciones de miedo y superstición, crujió y se abrió. Aquella tarde, cuando regresó a casa, Salomé se miró al espejo por primera vez no como una niña, sino como algo que estaba a punto de romper el mundo conocido. Algo que ni el pecado ni la fe podrían encadenar para siempre. Y en sus labios, por primera vez, nació una sonrisa. No de inocencia, no de culpa, sino de promesa. Una promesa que ni siquiera el cielo podría ignorar. Episodio 2. La marca invisible entre sus costillas. A veces, el cuerpo recuerda cosas que la mente todavía no comprende. Y Salomé, con apenas 13 años, ya llevaba bajo la piel un secreto que la hacía distinta, aunque ni ella supiera aún hasta dónde llegaba esa diferencia. La marca entre sus costillas, ese diminuto cruce de líneas blancas, casi invisible bajo la luz, ardía algunas noches sin que nadie pudiera explicarlo. No era dolor. Era una especie de llamada muda, un latido más profundo que el de su propio corazón. Una tarde de verano, mientras el pueblo entero se derretía bajo el sol implacable, Salomé decidió hacer algo que jamás había hecho: desnudarse frente al espejo agrietado que colgaba en el granero abandonado detrás de su casa. No era vanidad. Era una urgencia. Una necesidad de ver, realmente ver, aquello que todos parecían temer en ella, pero que nadie osaba nombrar. Se quitó lentamente el vestido áspero, dejando caer la tela pesada sobre el suelo de tierra. Su piel, salpicada de lunares y cicatrices de infancia, brillaba como si atrapara la luz polvorienta que caía a través de las rendijas del techo.
Y allí, justo debajo del hueso que protegía su costado izquierdo, la cruz latía, imperceptible pero viva. Salomé alargó la mano, rozándola con la yema de los dedos. El contacto la estremeció. En ese instante, una voz, no fuera de ella, sino dentro, susurró: «Aún no sabes lo que portas. Aún no sabes a quién perteneces». Se apartó del espejo, temblando. No de miedo, de certeza. Esa noche, la aldea celebraba la fiesta de San Miguel, patrono de las batallas invisibles. Hombres y mujeres se reunieron en la plaza, rodeados de fuegos artificiales torpes y rezos mecánicos. Salomé, escondida entre la multitud, sentía como las miradas se posaban en su espalda como clavos ardiendo. No llevaba nada especial, un vestido de lino sencillo, el cabello trenzado con torpeza, los pies descalzos como era costumbre. Pero a su paso, los murmullos se enredaban como serpientes. Demasiado hermosa para ser pura. Demasiado extraña para ser bendita. Un joven delgado, de manos ásperas y labios temblorosos, se atrevió a acercarse. Traía una flor robada de algún altar y una mirada cargada de deseo mal disimulado. «¿Bailas conmigo, Salomé?», preguntó, la voz apenas un susurro ahogado por los tambores. Ella lo miró largamente. No como una niña asustada. No como una virgen inocente. Sino como alguien que sabía, aunque aún no entendiera del todo, que ciertas uniones eran pactos que no podían deshacerse sin sangre. Con una sonrisa que no era suya, sino heredada de algo más antiguo que ella misma, Salomé extendió la mano, y en el instante en que sus dedos rozaron los de él, la marca en sus costillas ardió con un fulgor insoportable. El muchacho soltó un grito ahogado y cayó de rodillas, como si una fuerza invisible le hubiera arrancado el alma a medias. La música se detuvo. Las conversaciones se apagaron. Los adultos se santiguaron apresuradamente, arrastrando a los niños lejos de ella. Salomé quedó sola en medio de la plaza, bajo la mirada horrorizada de todo un pueblo. Y por primera vez entendió que no era ella quien debía temer al mundo. Era el mundo quien debía temerle a ella. La anciana partera, aquella que la había traído al mundo y que nunca le había dirigido una palabra amable, se adelantó entre la muchedumbre y escupió al suelo. «Bruja», vociferó. «Nacida del pecado, condenada al fuego». Pero Salomé no lloró. No huyó. Solo bajó lentamente la mirada hacia su costado, donde la cruz latía furiosa bajo su piel, y pensó, con una calma aterradora, que tal vez el fuego no siempre era castigo. Tal vez, en algunos elegidos, el fuego era coronación. Aquella noche, mientras las estrellas parecían mirarla con ojos culpables, Salomé prometió en silencio no esconder jamás lo que era. Aunque eso significara arder. Aunque eso significara llevar al cielo mismo a juicio. Episodio 3. La educación del deseo. No fue una enseñanza escrita en libros ni susurrada en confesiones clandestinas. La educación del deseo llegó a Salomé como llega la lluvia sobre una tierra sedienta, inevitable, violenta y cargada de vida secreta. Después de aquella noche en la plaza, donde un simple roce suyo desató el miedo más antiguo del pueblo, Salomé entendió que su cuerpo era mucho más que carne y hueso. Era lenguaje. Era altar. Era arma. Y cada paso que daba, cada respiración que exhalaba, era una invitación involuntaria a un fuego que ni los más piadosos sabían cómo apagar. No buscó provocar. No buscó tentar. Simplemente era. Pero el mundo, incapaz de mirar sin desear, proyectaba sobre ella sus propias batallas no resueltas. Un día, mientras recogía agua en el río, sintió la mirada persistente de Tomás, el aprendiz del herrero. No era un niño, pero tampoco un hombre completo. Su pecho ya era fuerte, pero sus ojos aún suplicaban permiso para pecar. Salomé, de espaldas a él, dejó que el agua helada se deslizara por sus brazos desnudos, bajando en hilos brillantes que parecían tatuajes temporales sobre su piel dorada por el sol. Sabía que la observaba. Sentía su respiración temblorosa romper el ritmo perfecto del bosque. Y, por un instante fugaz, se preguntó qué se sentiría ser tocada no como una carga, sino como un milagro. Se giró lentamente, dejando que sus ojos, grandes, oscuros, demasiado sabios para su edad, encontraran los de Tomás. No sonrió. No habló. Solo lo miró, y en ese silencio, sembró un anhelo que florecería en pecado mucho antes de que pudiera germinar en amor. Tomás huyó, tropezando torpemente entre los arbustos, como si escapara de un incendio que ya había prendido en sus venas. Salomé permaneció allí, de pie junto al río, viendo su reflejo distorsionado por las corrientes. Y se preguntó,
por primera vez, si Dios realmente la había creado para ser una santa, o si simplemente la había dejado como un recordatorio de todo lo que los hombres temen y desean a partes iguales. Esa noche, mientras la luna colgaba como un juramento roto sobre los tejados del pueblo, Salomé se deslizó fuera de su casa, descalza, silenciosa como una promesa olvidada. Fue al viejo campanario abandonado, el único lugar donde los susurros del viento no se transformaban en acusaciones. Allí, en la penumbra rota de piedras y polvo, extendió los brazos, dejando que la brisa acariciara cada rincón de su piel expuesta. Cerró los ojos. Y sin palabras, sin maestros, sin dogmas, Salomé comenzó su educación más peligrosa. Aprendió que el deseo no era siempre pecado, que el fuego no siempre quemaba para destruir, que había una santidad secreta en conocer la potencia silenciosa de su propio ser. Aprendió que a veces, ser deseada no era una condena. Era una corona invisible. Una advertencia silenciosa a todo aquel que se atreviera a amarla sin comprender su verdadera naturaleza. Esa noche, entre campanas oxidadas y cielos indiferentes, Salomé juró algo aún más atrevido que el primer pecado. No pediría perdón por ser quien era. No encadenaría su alma a la vergüenza ajena. Porque, tal vez, Dios mismo no la había enviado para arrodillarse, sino para recordarles a todos que incluso el cielo tiene hijos que nacen envueltos en fuego. Episodio 4. El primer hombre que intentó comprar su alma. El primer intento de comprarla no vino de un ladrón, ni de un forastero hambriento de cuerpos jóvenes. Vino de un hombre respetable. Un hombre que llevaba la fe cosida al pecho y la reputación limpia como las campanas en domingo. Don Esteban, el mercader más próspero del pueblo, era conocido por sus limosnas generosas y su sonrisa fácil. Pero bajo su barba canosa y su cruz reluciente, escondía un hambre que ni las oraciones ni las buenas obras podían saciar. Cuando Salomé cumplió 14 años, la visitó en la puerta de su casa, llevando en las manos un paquete envuelto en terciopelo rojo. Su madre adoptiva, una mujer que nunca logró quererla sin reservas, observaba desde la ventana, apretando los labios hasta dejar de tener color. «Para ti, pequeña», dijo don Esteban, ofreciéndole el paquete como si fuera un sacramento. Un regalo, para la más preciosa creación de Dios en este pueblo olvidado. Salomé, con la inocencia ya resquebrajada pero no rota, aceptó el paquete. Dentro, encontró un collar de perlas blancas, tan puras que parecían cantar a la luz del sol. «Eres especial, Salomé», susurró el hombre, bajando la voz como quien intenta domesticar un trueno. «Tan especial, que mereces ser protegida, cuidada, adorada». Cada palabra caía sobre ella como gotas de miel envenenada. Don Esteban no pidió nada aquella tarde. No hubo manos atrevidas, ni promesas obscenas. Solo la semilla silenciosa de una deuda no pronunciada, plantada con cuidado bajo la apariencia de bondad. Pero Salomé, que había aprendido a leer los silencios mejor que los libros, entendió. Entendió que ningún regalo es gratuito. Que la adoración, cuando no nace del espíritu, busca apresar la carne. Durante días, el collar de perlas descansó en el fondo de un cajón, envuelto de nuevo en terciopelo, como una serpiente dormida. Hasta que una noche, incapaz de soportar el peso invisible de esa cadena disfrazada de joya, Salomé caminó hasta el viejo puente que cruzaba el río. La luna, hinchada y amarilla como un ojo cansado, la vigilaba desde lo alto. Con un gesto sereno, abrió el paquete, acarició por última vez las perlas frías entre sus dedos y las lanzó al agua. No hubo salpicadura. No hubo eco. Solo el silencio absoluto de un acto que era, en sí mismo, una declaración de guerra. Aquella madrugada, mientras regresaba descalza entre los matorrales, Salomé sonrió para sí misma. Había renunciado, no al regalo, sino a la trampa. Había elegido, no la seguridad, sino la soberanía. Y en su pecho, la cruz invisible entre sus costillas ardió de nuevo, como celebrando la primera batalla ganada. Don Esteban nunca volvió a regalarle nada. Pero su mirada, cada vez que cruzaba la plaza, era la de un hombre que había perdido algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Salomé, en cambio, caminaba más erguida, más sola, más invencible. Porque había aprendido que el primer precio de su alma no sería marcado en oro ni en promesas dulces. Y que su valor no sería medido por las manos que intentaran poseerla, sino por las veces que se atreviera a decir no. Aunque su no, algún día, hiciera temblar los cimientos mismos del cielo. Episodio 5. La promesa susurrada en el confesionario. El confesionario olía a madera vieja y secretos podridos. Era un rincón olvidado de la iglesia,
donde las oraciones más sucias se enredaban en el incienso, donde la culpa se escurría por las rendijas como un animal herido. Salomé, envuelta en un vestido de lino que dejaba sus hombros apenas cubiertos, se arrodilló frente a la rejilla, sintiendo el peso de una mirada invisible al otro lado. No sabía exactamente qué la había llevado hasta allí. Quizá la necesidad de entender si su fuego era pecado, o una forma distinta de gracia. La voz que surgió del otro lado no era la del párroco habitual. Era grave, rasposa, como el roce de una pluma contra la carne desnuda. «Habla, hija», murmuró. «El cielo escucha». Salomé tragó saliva, sintiendo el pulso latirle en la garganta. ¿Qué podía confesar una criatura que había sido marcada antes siquiera de aprender a pecar? «He sentido cosas», susurró. «Cosas que no entiendo. Deseos que no me enseñaron a nombrar. Fuegos que no sé si debo apagar o abrazar». Hubo un silencio pesado, tan denso que casi podía tocarlo. Luego, la voz respondió, más suave, más peligrosa. «No todos los fuegos consumen. Algunos purifican. ¿Te has preguntado si lo que arde en ti es un llamado y no una condena?» Salomé cerró los ojos, sintiendo como su piel se erizaba al contacto de aquellas palabras. Por primera vez, alguien no la acusaba. No la señalaba. No intentaba doblegarla. Por primera vez, alguien parecía entender que su diferencia no era una enfermedad, sino una herencia. «¿Y si ese fuego me arrastra?», preguntó ella, con una fragilidad que la sorprendió a sí misma. «¿Y si me pierdo en él?». La risa que surgió del otro lado no fue cruel. Fue amarga, como quien ha probado tanto el paraíso como el infierno. «Te arrastrará», afirmó la voz. «Te quemará. Te hará perderte y encontrarte. Pero recuerda esto, hija. No todos los que arden están perdidos. Algunos, simplemente, están regresando a casa». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un conjuro antiguo. Antes de que pudiera responder, la mano de un hombre, fuerte, firme, cubierta por un rosario gastado, emergió por la pequeña abertura del confesionario. En su palma, no había castigo. No había absolución. Solo una promesa. «Cuando llegue el momento, no estarás sola». Salomé no tocó aquella mano. No porque no quisiera, sino porque entendió que había promesas que no necesitaban sellarse con gestos visibles. Salió del confesionario con la cabeza alta, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Afuera, el mundo seguía igual. Los ancianos murmuraban. Las mujeres susurraban. Los hombres miraban demasiado y rezaban demasiado poco. Pero dentro de ella, algo había cambiado para siempre. Ya no temía su fuego. Ya no pedía permiso para existir. Había recibido su primera promesa. Y aunque aún no sabía de quién provenía aquella voz, aunque aún no entendía la magnitud de lo que cargaba, Salomé caminó entre los pecadores y los santos con una verdad nueva latiendo entre sus costillas. Ella era fuego. Ella era destino. Y ni el cielo ni el infierno podrían detenerla cuando llegara el momento. Episodio 6. La noche de las manos prohibidas. Algunas noches no anuncian su peligro con truenos ni relámpagos. Algunas simplemente respiran sobre la nuca, cálidas, invisibles, y, cuando te das cuenta, ya estás ardiendo. La noche de las manos prohibidas comenzó así, con un susurro de viento y un silencio que pesaba más que cualquier campana doblada por la muerte. Salomé había escapado de la casa sofocante, buscando aire, buscando espacio para entender ese fuego nuevo que la consumía desde dentro. Cruzó los campos dormidos, la falda flotando como un murmullo en la oscuridad, hasta llegar al viejo granero, aquel refugio de maderas rotas donde la soledad era una bendición. Pero esa noche, no estaba sola. Tomás, el aprendiz del herrero, el muchacho que había tropezado con su propia necesidad meses atrás, la esperaba en las sombras, el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. No fue premeditado. No fue planeado. Fue el choque de dos fuegos que habían crecido en silencio, alimentándose del mismo miedo, de la misma hambre. «No deberías estar aquí», susurró Salomé, su voz temblando más por reconocimiento que por advertencia. «Tú tampoco», respondió Tomás, y en su mirada había algo más fuerte que el deseo. Había rendición. Se acercó despacio, como quien se acerca a un altar prohibido. Salomé no retrocedió. No porque no sintiera miedo, sino porque, en lo más profundo, algo en ella reconocía ese momento. No como una caída, sino como una elección.
Cuando Tomás alzó la mano y rozó la mejilla de Salomé con la punta de los dedos, el mundo entero pareció contener el aliento. No hubo lujuria. No hubo prisa. Solo un temblor sagrado, una plegaria sin palabras que pasaba de piel a piel. Los dedos bajaron, rozando la línea de su mandíbula, siguiendo el camino hasta su clavícula expuesta, donde el latido de Salomé palpitaba como una campana invisible. Ella cerró los ojos. Y en ese gesto, entregó algo más peligroso que su cuerpo, su confianza. Las manos de Tomás, temblorosas pero decididas, bajaron por sus brazos, deteniéndose en sus muñecas, como si preguntaran silenciosamente: ¿hasta dónde me dejarás llegar? Salomé abrió los ojos. Sus pupilas eran dos pozos oscuros, infinitos, donde ni la inocencia ni la culpa tenían cabida. No habló. No negó. No prometió. Solo tomó las manos de Tomás entre las suyas. Con una dulzura devastadora, las apartó de su cuerpo. No hoy, susurró, como quien susurra a un dios caprichoso. Tomás asintió, tragándose la frustración, el deseo, la vergüenza. Se arrodilló ante ella, no como un amante rechazado, sino como un penitente frente a un misterio demasiado grande para tocarlo. Salomé apoyó una mano sobre su cabeza, como bendiciéndolo, como sellando un pacto invisible. El deseo no me hará caer. Yo decidiré cuándo. ¿Y para quién? Esa noche, mientras regresaba sola a casa, el corazón todavía ardiendo bajo su pecho, Salomé entendió que su poder no residía en ser deseada. Su poder residía en su capacidad de resistir, de elegir, de no entregar su fuego a quien no supiera sostenerlo. No era la víctima del deseo ajeno. Era su dueña. Y algún día, ese dominio silencioso sobre su propia llama sería la llave que abriría puertas que el cielo mismo había sellado. Episodio 7. El milagro que nadie quiso reconocer. A veces, los milagros no llegan envueltos en luz dorada ni acompañados de coros celestiales. A veces, son silenciosos. Oscuros. Tanto, que nadie se atreve a llamarlos por su nombre. La mañana en que ocurrió el primer milagro, el pueblo estaba cubierto de una niebla espesa, como si el cielo quisiera esconder lo que estaba a punto de suceder. Salomé caminaba hacia el mercado, su cesta vacía balanceándose al ritmo de sus pasos, cuando oyó el grito. Un sonido desgarrador, brutal, nacido no de la garganta sino de lo más profundo del alma. Corrió hacia la fuente central y allí lo vio. El pequeño hijo de la panadera, caído, inmóvil, la cabeza torcida en un ángulo antinatural. La multitud se arremolinaba a su alrededor, impotente, soltando oraciones rotas, mientras la madre lloraba con una desesperación que cortaba el aire en jirones. Sin pensarlo, sin pedir permiso, Salomé se abrió paso entre los cuerpos y cayó de rodillas junto al niño. Sus manos, delgadas y firmes, temblaban apenas cuando tocaron la frente helada del pequeño. El pueblo contenía el aliento. No porque creyeran en ella, sino porque, en su miedo supersticioso, sabían que algo, bueno o malo, estaba a punto de romperse. Salomé cerró los ojos. No rezó palabras aprendidas. No invocó santos ni vírgenes. Solo pensó en vida. En calor. En la chispa primitiva que hace que un corazón, incluso roto, vuelva a latir. Y en ese silencio absoluto, una brisa cálida surgió de la nada, levantando los cabellos de los presentes como si un suspiro invisible hubiera descendido sobre ellos. El niño tosió. 1, 2 veces. Abrió los ojos, inmensos, aturdidos, y comenzó a llorar. Un llanto vibrante, desordenado, perfecto. El llanto de quien ha regresado de un lugar al que nunca debió ir. La madre gritó de alegría, abrazándolo con una fuerza brutal, besándole las mejillas una y otra vez. Los presentes comenzaron a murmurar, a santiguarse, a dar pasos atrás como si temieran que la misma mano que devolvió la vida pudiera también arrebatarla. Salomé se levantó despacio, el rostro pálido, las manos ardiendo con un calor que no era humano. Buscó en la multitud una mirada de gratitud, un gesto de reconocimiento, pero encontró solo miedo. Y en medio de ese miedo, don Esteban, el mismo que había intentado comprar su alma con perlas, levantó la voz. Brujería. Ningún ser mortal puede devolver la vida sin pactar con las tinieblas. La acusación cayó sobre Salomé como una piedra lanzada desde lo alto de un templo. No se defendió. No lloró. Simplemente los miró, uno por uno, con una serenidad que no era de este mundo. Como si, en el fondo, supiera que la luz siempre ofende a quienes han vivido demasiado tiempo en las sombras. Aquella noche, mientras el pueblo debatía a escondidas si debía quemarla o bendecirla,
Salomé se sentó sola en la vieja iglesia, bajo la mirada rota de un Cristo agrietado. Y allí, en medio de la oscuridad, una voz volvió a susurrarle al oído. No esperes gratitud. No esperes justicia. Fuiste enviada para sembrar vida, en un mundo que ha aprendido a temerla. Salomé cerró los ojos. Y, por primera vez, no sintió miedo de su destino. Ni siquiera cuando, desde las sombras, comenzó a percibir que algo, o alguien, había puesto sus ojos en ella. No todos los milagros son bienvenidos. Y no todos los cazadores llevan armas visibles. Episodio 8. La rebelión de su propio cuerpo. Hay batallas que no se libran contra ejércitos ni demonios. Hay guerras silenciosas, ocultas bajo la piel, donde el enemigo late con tu mismo pulso. Después del milagro en la plaza, Salomé se convirtió en una presencia imposible de ignorar. Las puertas se cerraban a su paso. Los rezos se enredaban en murmullos venenosos. Las miradas, antes codiciosas, ahora eran armas cargadas de miedo. Pero el mayor enemigo no estaba fuera. Estaba dentro. Su cuerpo, ese templo que había aprendido a dominar, comenzó a traicionarla. Sentía las corrientes de sangre moverse bajo su piel como ríos desbordados. Cada roce accidental, cada mirada sostenida, cada palabra susurrada al pasar, despertaba en ella impulsos que no había elegido, que no había pedido. Deseos. No los dulces y permitidos. No los inocentes. Deseos primitivos. Deseos de ser vista, tocada, devorada por manos que aún no conocía. Una tarde, mientras se bañaba en el río escondido entre sauces, sintió el agua abrazarla de una manera diferente, casi obscena. Sus manos, acostumbradas a la templanza, recorrieron su propio cuerpo como si buscaran algo que ni el alma ni el rezo podían apagar. Y en ese momento, entre suspiros y miedos, Salomé entendió que su lucha no sería solo contra quienes la temían o deseaban. Sería contra la parte más salvaje de sí misma. La parte que sabía que ser elegida no era sinónimo de pureza. La parte que susurraba, con voz de trueno y miel. No naciste para negarte. Naciste para encender. Se dejó caer en el agua, sumergiéndose entera, buscando ahogar aquella tempestad que crecía dentro de su carne como una segunda alma. Pero el agua no apagó el fuego. Lo alimentó. Salomé salió del río jadeando, la piel erizada, el corazón golpeando en su pecho como si quisiera escapar. Cayó de rodillas en la orilla, con el vestido empapado pegándose a su cuerpo como una segunda piel, una armadura inútil contra la revolución silenciosa que había comenzado en sus entrañas. Levantó el rostro al cielo, buscando respuestas. Pero solo encontró el silencio indiferente de las estrellas. Y entonces comprendió algo que cambiaría su camino para siempre. No vencería su naturaleza negándola. No vencería su deseo destruyéndolo. Tendría que aprender a gobernarlo. A moldearlo. A convertirlo en su espada y en su escudo. Porque si iba a caminar entre los hombres como un fuego viviente, debía aprender primero a ser la dueña de sus propias llamas. Incluso si eso significaba arder hasta los huesos. Episodio 9. El castigo anunciado en sueños. La noche no siempre ofrece refugio. A veces, es el escenario donde los pactos antiguos susurran, donde las advertencias caen como cuchillos invisibles sobre los dormidos. Salomé lo aprendió cuando los sueños dejaron de ser inocentes. La primera señal llegó una madrugada sin luna. En su sueño, caminaba descalza por un campo de trigo negro, los tallos secos arañándole la piel. A lo lejos, una figura encapuchada la observaba en silencio. Cuando intentó acercarse, la figura alzó una mano y señaló el cielo. Allí, donde debería haber estrellas, no había más que grietas. Grietas abiertas en el firmamento, de donde manaba una oscuridad líquida, espesa, como sangre vieja. Salomé se despertó empapada en sudor, con el corazón desbocado y un nombre desconocido latiéndole en los labios: Azazel. No sabía qué significaba. No sabía de dónde venía. Pero desde aquella noche, cada vez que cerraba los ojos, los sueños se volvían más oscuros, más urgentes. Veía ríos que corrían al revés. Niños nacidos sin ojos. Iglesias que ardían en llamas invisibles mientras las estatuas lloraban lágrimas negras. Y siempre, en algún rincón del sueño, esa figura encapuchada, inmóvil, vigilándola. A veces tendía una mano hacia ella. Otras veces empuñaba una espada de luz quebrada. Un mensaje sin palabras comenzaba a formarse en la niebla de su subconsciente. El fuego que portas no es un don gratuito. Cada milagro exige un precio.
Cada elección te acerca al filo del castigo. Salomé intentó ignorarlo. Intentó refugiarse en las rutinas diarias, en los pequeños gestos de vida que aún le quedaban. Trenzarse el cabello al amanecer, cosechar flores silvestres, observar cómo el viento acariciaba las copas de los árboles. Pero incluso en la vigilia, la sombra de los sueños la perseguía. Una tarde, mientras recogía agua en el pozo, vio su reflejo en el agua oscura, no el rostro de una niña, ni el de una santa. Vio una corona de espinas flotando sobre su cabeza. Vio marcas de fuego ascendiendo por sus brazos como tatuajes vivos. Vio, por un instante aterrador, la silueta encapuchada detrás de ella, sonriendo. El balde resbaló de sus manos, estrellándose contra las piedras con un estruendo seco. Salomé cayó de rodillas, las manos enterradas en la tierra húmeda, sintiendo como su alma luchaba entre dos gritos. Uno que la llamaba a huir. Y otro, más antiguo, más hondo, que la invitaba a quedarse y enfrentar su destino. Esa noche, antes de dormir, no rezó. Abrió la ventana de su habitación, dejando que el viento frío entrara sin permiso, y miró al cielo roto. «No temo al castigo», susurró, apenas un aliento. «Temo no ser digna del fuego que me diste». La figura en sus sueños no respondió esa noche. Pero, en algún lugar entre los mundos, el precio comenzó a escribirse. Y Salomé, con la espalda erguida y el corazón temblando, se preparó para la guerra que ni siquiera los ángeles se atreven a nombrar. Episodio 10. La traición que rompió la última promesa. La traición, cuando llega, no grita. Susurra. Se arrastra entre las grietas del alma hasta encontrar el lugar exacto donde duele más. Y para Salomé, ese lugar tenía nombre. Tomás. El aprendiz del herrero, el muchacho de las manos temblorosas y los ojos que una vez la miraron como a un milagro inalcanzable. Él había sido el único que, durante un tiempo breve y precioso, no intentó poseerla. Solo contemplarla. Solo venerarla. O eso creyó ella. Todo empezó en una tarde tibia de otoño, cuando los susurros en el pueblo se volvieron insoportables. La palabra bruja flotaba en el aire como una peste, contagiando incluso a aquellos que alguna vez la defendieron. Salomé caminaba hacia la iglesia, buscando refugio, cuando lo vio. Tomás, de pie en medio de la plaza, rodeado de hombres. Su voz, esa voz que una vez le susurró respeto en la penumbra del granero, ahora se alzaba, rota por el miedo y la rabia. «Yo la vi», gritaba. La vi hablar con sombras en el río. Vi su piel arder sin quemarse. Ella no es una de nosotros. Salomé se detuvo. El mundo giró a su alrededor, pero ella se mantuvo inmóvil, clavada en el suelo como una ofrenda olvidada. No era la acusación lo que dolía. No era el odio. Era la voz. La voz que había acariciado su nombre ahora lo desgarraba en público, ofreciéndolo como alimento para lobos hambrientos. Los aldeanos no tardaron en reaccionar. Los más valientes, o los más cobardes, recogieron piedras. Las mujeres escondieron a sus hijos tras las faldas, como si Salomé pudiera infectarlos con solo una mirada. Ella retrocedió un paso, luego otro. No de miedo, de incredulidad. ¿Cómo podía alguien que la había tocado con ternura venderla al odio tan fácilmente? Una piedra voló. Rozó su mejilla, abriendo una delgada línea de sangre. Salomé no lloró. No gritó. Se irguió aún más, permitiendo que la sangre corriera libremente por su piel, como una ofrenda silenciosa a un dios que parecía haberla abandonado. Entonces, en medio del caos, la vio. La figura encapuchada de sus sueños. De pie, al borde de la plaza, invisible para todos salvo para ella. La figura no hizo nada. No la defendió. No la condenó. Solo la observó, como esperando su decisión. Y Salomé la entendió. Ese momento no era una maldición. Era un umbral. Podía elegir arrodillarse, suplicar, tratar de recuperar un lugar en un mundo que nunca fue suyo. O podía abrazar lo que siempre había sido. Con un movimiento lento, casi ritual, Salomé se arrancó el collar de tela que cubría su cuello, dejando al descubierto la marca que había tratado de ocultar toda su vida, la cruz blanca entre sus costillas, brillando débilmente bajo la luz sucia del atardecer. Los aldeanos se congelaron. Un murmullo de terror, reverencia y odio mezclados recorrió la multitud como un latigazo invisible. Salomé sonrió. No una sonrisa de alegría. No de venganza. Una sonrisa de aceptación. Había perdido su último refugio humano.
Había roto su última promesa de pertenecer a algo menor que su propio destino. Y en esa ruptura, se hizo libre. Tomás bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de lo que había hecho. Pero ya era tarde. Salomé, hija del pecado, prometida al cielo, caminó entre sus acusadores con la frente en alto, dejando atrás no solo a un pueblo, sino a su vieja vida. El fuego ya no era enemigo. Era corona. Era espada. Era camino. Y no habría retorno. Episodio 11. El éxodo de la Santa Maldita. El destierro no siempre llega con cadenas y sentencias. A veces basta con una mirada. Una puerta cerrándose en silencio. Un susurro cortante como cuchilla. No eres bienvenida aquí. Salomé caminó sola aquella madrugada, llevando consigo solo lo que el fuego no podía devorar: su nombre, su cruz invisible y una promesa escrita en las grietas de su alma. El pueblo quedaba atrás, reducido a un puñado de luces temblorosas atrapadas en la niebla. No lloró. No volteó. Porque sabía que lo que dejaba no era un hogar. Era una tumba que nunca le perteneció. El camino hacia el exilio era un sendero de tierra rota y viento afilado. Cada paso era una renuncia silenciosa a una infancia que jamás le fue concedida, a una normalidad que nunca pudo alcanzar. El mundo más allá del pueblo se extendía como un vasto misterio, indómito y cruel. Montañas grises recortaban el horizonte. Bosques oscuros susurraban secretos en lenguas antiguas. Y, en algún lugar entre esos susurros, Salomé intuía que alguien, o algo, la esperaba. Al tercer día de caminata, sus pies sangraban. Sus labios se agrietaban bajo el beso brutal del sol. Su vestido, alguna vez blanco, ahora era un manto de polvo y heridas. Pero sus ojos brillaban con una determinación que ni el hambre ni el cansancio podían apagar. En la cima de una colina desierta, Salomé se detuvo. A su alrededor, el mundo respiraba una quietud preñada de posibilidades. Cerró los ojos. Dejó que el viento le arrancara los últimos jirones de miedo que aún se aferraban a su piel. Y entonces, allí, en la vastedad del silencio, lo sintió. Un latido. No en su pecho. No en la tierra. En el tejido mismo del aire. Una llamada antigua, anterior a las palabras y los credos, vibrando en su sangre como un tambor lejano. Sigue caminando, susurró una voz, o tal vez fue su propia alma, por fin recordando quién era. No fuiste hecha para templos rotos. Fuiste hecha para abrir caminos que nadie más se atreverá a pisar. Salomé descendió la colina con una sonrisa silenciosa en los labios partidos. No tenía mapas. No tenía aliados. No tenía refugio. Pero tenía algo más valioso que todo eso. Una fe indomable, forjada en el dolor, templada en el rechazo, y bendecida por el mismo fuego que otros intentaron apagar. La Santa Maldita había comenzado su éxodo. Y el mundo, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de temblar bajo sus pasos. Episodio 12. El umbral de la tentación final. No todas las batallas se luchan con espadas. Algunas te desarman con una sola mirada. Algunas te desnudan sin tocarte. Salomé lo descubrió en el umbral de su tentación final. Tras semanas de andar errante, con los pies desollados y el alma endurecida, encontró un refugio inesperado. Una aldea pequeña, perdida entre montañas que parecían rozar el cielo. Allí, entre gentes sencillas que aún rezaban sin saber a quién, halló a Elías. Elías no era como los hombres de su antiguo pueblo. No la miraba como un trofeo, ni como una amenaza. La miraba como si fuera un milagro al que no se atrevía a pedir nada. Como si cada palabra que le dirigía fuera una ofrenda silenciosa. Durante días, Salomé se resistió. Construyó muros invisibles a su alrededor, recordándose a cada latido que ella no había nacido para el amor sencillo. Que su fuego no podía pertenecer a ningún corazón mortal. Pero Elías no la perseguía. No la conquistaba. Simplemente la esperaba. Y en esa espera, Salomé empezó a caer. Una tarde, bajo un cielo de nubes incendiadas, Elías le tendió la mano. No para poseerla. No para marcarla. Sino para caminar a su lado. Salomé sintió como su cuerpo, su alma, su cruz invisible, temblaban al borde de una decisión imposible. Podía quedarse. Podía aceptar el bálsamo de un amor humano, cálido, imperfecto pero real. Podía enterrar su fuego bajo la tierra blanda de una vida tranquila. O podía seguir adelante. Sola. Hacia un destino que ni los ángeles osaban nombrar. Esa noche, los sueños regresaron.
El campo de trigo negro. La figura encapuchada. Pero esta vez, había una nueva visión. Elías, tendido en el suelo, sangrando, su vida escapando entre sus dedos como agua sucia. Y la voz antigua, implacable, susurró en su oído. Si eliges el amor, perderás el propósito. Si eliges el propósito, perderás el amor. Al amanecer, Salomé se acercó a Elías. Él sonrió, como si ya supiera. Como si, de alguna manera, también estuviera tocado por el mismo fuego silencioso. Salomé no lloró. No suplicó. Solo rozó su mejilla con la yema de los dedos, sellando un adiós que era más sagrado que cualquier juramento. En otra vida, susurró, yo habría sido tuya. Elías no respondió. No era necesario. Salomé se volvió, dejando atrás no solo a un hombre, sino a la última ilusión de una vida común. El aire era frío, cruel. Cada paso era una herida nueva. Pero su corazón, roto y ardiente, latía ahora con una claridad que nunca antes había conocido. Había cruzado el umbral. Había renunciado no por debilidad, sino por amor al fuego que la había reclamado antes de nacer. Salomé, hija del pecado, prometida al cielo, ya no pertenecía a la tierra de los hombres. Pertenecía al misterio. Al filo entre la luz y la sombra. Al destino que solo los elegidos tienen el coraje de abrazar. Y mientras su figura se perdía entre las montañas, el mundo, sin saberlo, comenzaba a preparar su trono de fuego. Episodio 13. El juicio de las lenguas de fuego. No todas las batallas se libran con espadas. Algunas solo necesitan una chispa y la voluntad de arder. La noche del juicio llegó sin aviso. El cielo, ennegrecido como un presagio, pesaba sobre las montañas. Y el viento traía consigo un olor a cenizas, aunque aún no había fuego. Salomé caminó hacia el claro señalado en sus sueños, un círculo de piedras antiguas, olvidadas incluso por el tiempo. Allí, el aire vibraba, como si cada piedra susurrara su nombre en lenguas que nadie vivo recordaba. No estaba sola. Figuras surgieron de entre la niebla, encapuchadas, anónimas, más sombra que carne. No traían antorchas, ni armas. Traían palabras. Traían juicio. Un murmullo se alzó, creciendo en intensidad hasta envolverlo todo. ¿Quién eres? Salomé levantó el rostro, el cabello enredándose en el viento como estandartes de guerra. Soy la hija no deseada. La cruz viva. La llama que no pudieron apagar. El murmullo tembló, como si las propias piedras dudaran. ¿Qué reclamas? Salomé apretó los puños, sintiendo el latido furioso de su cruz invisible bajo la piel. No reclamo coronas ni altares. Reclamo el derecho a arder y a iluminar a quienes se atrevan a mirar. Un silencio pesado cayó sobre el círculo. Entonces, uno a uno, los encapuchados alzaron sus manos, y de sus palmas surgieron lenguas de fuego, pequeñas, danzantes, hambrientas. Las lanzaron hacia ella. El primer impacto fue como un latigazo de hielo ardiente. El segundo, una ola que intentó arrancarle la carne del alma. Pero Salomé no cayó. No gritó. Abrió los brazos, dejó que las llamas la envolvieran, que recorrieran cada fibra de su ser, que buscaran fracturas donde sembrar el miedo. No encontraron ninguna. Porque Salomé no era una niña perdida. No era una santa arrepentida. No era una víctima de su propia historia. Era fuego. Era juicio. Era respuesta. En medio del círculo, rodeada de un incendio que no consumía sino que revelaba, Salomé gritó un nombre que ni siquiera sabía que conocía. Yo soy la que fue prometida antes del primer pecado. La que sangra, pero no retrocede. La que no pedirá permiso ni perdón. El fuego, en lugar de devorarla, se inclinó ante ella. La cruz entre sus costillas brilló como un amanecer ensangrentado. Y los encapuchados, uno por uno, cayeron de rodillas, no ante una niña. No ante una bruja. Sino ante un destino inevitable. Salomé, temblando pero invicta, entendió entonces que aquel juicio no era para condenarla. Era para confirmarla. Ella era la respuesta a una oración tan antigua que hasta los ángeles la habían olvidado. Ella era la hija del pecado, coronada en lenguas de fuego. Y su guerra apenas comenzaba. Episodio 14. El beso que cambió la historia del cielo. No todas las guerras se ganan con espadas. Algunas se deciden en un suspiro. En un beso. En un instante tan breve que rompe eternidades.
Después del juicio de las lenguas de fuego, Salomé caminaba ya no como una niña desterrada, sino como una reina no coronada. Cada paso suyo sembraba grietas invisibles en el tejido mismo del mundo. Fue entonces cuando apareció él. No como enemigo, no como aliado, sino como tentación encarnada. A la orilla de un bosque donde los árboles susurraban secretos olvidados, un hombre la esperaba, de cabellos como noche sin luna, ojos de oro antiguo, y una cicatriz cruzándole la boca como una advertencia muda. No dijo su nombre. No ofreció justificaciones. Solo la miró. Y en esa mirada, Salomé sintió, por primera vez en mucho tiempo, la tentación de detenerse. De no seguir cargando el peso de un destino escrito antes de su primer llanto. No tienes que ser lo que ellos esperan, susurró él, la voz como un rayo acariciando el alma. Puedes ser solo tú. Salomé rió, una risa breve, rota, nacida del cansancio y de la nostalgia de algo que nunca tuvo. ¿Y qué soy, si no soy fuego y guerra?, preguntó. Él se acercó, lento como quien se acerca a una estrella caída. Y cuando estuvo a un suspiro de distancia, murmuró: eres posibilidad. Eres todo lo que incluso el cielo temió que naciera. Salomé sintió el pulso temblarle en la garganta. No de miedo. No de deseo carnal. De reconocimiento. Había algo en aquel hombre, algo prohibido, antiguo, hecho de la misma sustancia que sus sueños más peligrosos. Y antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera recordar sus juramentos silenciosos, él la besó. No fue un beso casto. No fue un beso urgente. Fue un beso lleno de significado. Un beso que hablaba de rebelión, de redención, de incendiar el destino escrito para escribir uno nuevo. En ese instante, el cielo, el verdadero, el oculto, tembló. Porque sabían que algo irreversible acababa de ocurrir. La línea entre elegida y hereje, entre enviada y exiliada, se había desdibujado en la unión de dos almas nacidas para desafiar al mismísimo trono. Salomé sintió el fuego dentro de ella responder, no con destrucción, sino con creación. Cuando el beso terminó, el mundo parecía un lugar distinto. Más frágil. Más lleno de posibilidades. El hombre de la cicatriz la miró con una tristeza infinita, como quien entrega un arma sabiendo que será su propia condena. Ahora ya no hay retorno, susurró. Salomé asintió, la frente rozando la de él. Nunca lo hubo. Se alejó, dejando atrás no solo un beso. Dejando atrás la última certeza que la ataba a un camino predestinado. A partir de ese momento, no sería solo la hija del pecado. No sería solo la prometida del cielo. Sería la que eligió arder, por voluntad propia. Y cada paso que diera a partir de entonces resonaría en las esferas donde ni siquiera los ángeles se atreven a mirar. Episodio 15. La hija del pecado, coronada en luz. No todos los finales son muerte. Algunos son nacimientos disfrazados de despedida. Salomé cruzó el último umbral al amanecer. Sus pies, descalzos y sangrantes, pisaron la cima de la montaña más antigua, donde el viento no traía ecos humanos, solo susurros del principio del mundo. Allí, el cielo se abría en un lienzo de fuego y oro, y el sol nacía como una herida abierta que lo bañaba todo. La figura encapuchada, la misma que la había vigilado desde los sueños, la esperaba. Pero ahora no era sombra. Ahora era luz. Una luz tan intensa que parecía perforar la carne, dejando solo el alma desnuda. Salomé se detuvo frente a ella. No preguntó quién era. No preguntó por qué. Lo sabía. Era el reflejo de todo lo que había perdido. De todo lo que había ganado. Era la voz antigua que había susurrado a través de las llamas, las traiciones, las renuncias. La figura extendió las manos. En una palma, la corona de espinas. En la otra, una llama blanca, pura, incorruptible. La elección era suya. Sufrir o brillar. Caer o resucitar. Salomé cerró los ojos. Recordó cada golpe, cada traición, cada caricia prohibida, cada beso que le había enseñado que incluso el amor podía ser un arma. Recordó el polvo en su piel, la sangre en sus labios, el fuego en sus venas. Y sonrió. No como quien se rinde, sino como quien, finalmente, comprende. Extendió las manos y eligió. No tomó la corona de espinas. No tomó la llama blanca. Tomó ambas. Se las incrustó en el alma, no como castigo ni como premio, sino como parte inseparable de su ser. Porque ella no era solo pecado. No era solo redención.
Era la grieta entre ambos. Era el puente que ni el cielo ni el infierno pudieron romper. En ese instante, el cielo se rasgó. No en ira, no en juicio, en reverencia. Una lluvia de luz dorada cayó sobre Salomé, bañándola, vistiéndola, coronándola no como mártir ni como reina, sino como algo más raro y más temido. Un alma que había elegido su destino sin pedir permiso. La hija del pecado, la prometida al cielo, ahora era soberana de sí misma. Y mientras descendía de la montaña, dejando tras de sí huellas de fuego que nunca se apagarían, el mundo temblaba, susurrando su nombre en todas las lenguas, en todas las oraciones, en todos los silencios. Salomé, la que ardió, la que eligió, la que nunca se doblegó. Y en algún lugar, muy lejos, un ángel y un demonio se inclinaron, no en sumisión, sino en reconocimiento. Porque había nacido algo que ni el cielo ni el infierno podían controlar. Una hija de la luz conquistada a través del fuego. Una soberana de su propio destino. Una leyenda escrita en cicatrices y estrellas.